Saludos, saludos a todos, muy buenas noches a todos, muy buenos días o muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde el canal de Twitch y posteriormente vamos a estar subiendo, me parece, este programa a lo que es el canal de YouTube. Y más que nada, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema teológico, un tema interesante. Vamos a estar analizando lo que es el bautismo de Cristo. ¿Realmente fue un bautismo cristiano? Cuando nosotros leemos la literatura y el texto bíblico, automáticamente nosotros nos imaginamos el bautismo como el bautismo cristiano. Sin embargo, hay algunos autores que afirman de que el bautismo de Cristo o el bautismo de Jesús no fue realmente un bautismo cristiano, sino que fue una preparación para el ministerio de Jesús, y es lo que vamos a abordar el día de hoy, realmente cómo fue el bautismo de Jesús, el bautismo por inmersión o bautismo por aspersión. Yo creo que en el lado protestante nosotros estamos acostumbrados a escuchar lo que es bautismo y automáticamente nosotros pensamos en la inmersión del cuerpo en cualquier bautismo cristiano protestante. Sin embargo, ¿cómo era el bautismo en la época primitiva? Habían otras condiciones en las cuales se realizaba algún bautismo sin tener que ser sumergido en el agua. ¿Realmente qué significaba el bautismo de Jesús? ¿Realmente el bautismo de Jesús fue histórico, literario o teológico? Es lo que vamos a estar analizando esta noche. Vamos a analizar el texto bíblico. Vamos a revisar un artículo de teología sistemática de Saúl Saldívar que estuve leyendo estos días, en los cuales estuvimos ausentes en las redes sociales. Quería dedicarme un poco más a meditar, a estudiar, a relajarme en cuanto a las cuestiones de ciencias bíblicas. Y quería compartirles esto que descubrí en su libro, que se llama Teología Sistemática, desde una perspectiva latinoamericana, en la cual aborda una postura de uno de los teólogos famosos, creo yo, de línea reformada. Y vamos a analizar algunas imágenes medievales. Entonces vamos a empezar para que no sea tan largo este video. Solamente quiero mostrarles lo que son unas imágenes que tengo de este lado. Es de un libro. Aquí tenemos lo que es la imagen, una iconografía religiosa, en el cual podemos ver lo que es el bautismo de Jesús, pero parecía ser que es por aspersión y no es como nosotros en nuestra memoria colectiva cristiana y nos imaginamos a veces que nos presentan lo que es un bautismo. Aquí estamos viendo a Juan el Bautista que está bautizando a Jesús. Todos conocemos el relato. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención esta semana es la imagen de este otro libro. Este es un libro que se llama Vida en la Trinidad, una introducción a la teología con los padres de la iglesia, en el cual en la portada, si se fijan en la portada, podemos ver la iconografía medieval y antigua en el cual Jesús fue bautizado de forma por aspersión y no realmente un bautismo como nosotros lo conocemos, que es un bautismo cristiano, que es por inmersión. Entonces la cuestión del bautismo ha dividido tanto a los católicos como los protestantes en cómo debe ser realizado este dogma o esta doctrina, esta ordenanza. Parece ser de que en la antigüedad no solamente se podía realizar el bautismo por inmersión,
sino también estaba permitido lo que es el bautismo por aspersión, y es lo que continuó la línea católica romana. Del lado protestante, como saben, nos gusta protestar de todo, y aún protestamos lo que es el tipo de bautismo romano católico. Sin embargo, hay varias iconografías religiosas que nos hablan acerca del bautismo por aspersión. De hecho, encontramos un libro de la patrística que se ha colocado entre ese rublo que se llama la Didache o la Didache, que es un manual de disciplina, es un manual también de ordenanzas religiosas, habla acerca del bautismo, habla de la Santa Cena, habla acerca de los profetas itinerantes, y parece ser que también nos habla un poco y nos acerca a lo que es el bautismo en el siglo I, comienzos del siglo II, donde hay una nota interesante que me pone a pensar y realmente no discutir entre denominaciones. Hay un apartado donde la Didache habla acerca del bautismo, que el bautismo puede ser por aspersión cuando no es posible hacerlo por inmersión, sobre todo aquellos que estaban encamados o enfermos. Y esto es algo parece ser lógico desde ese punto de vista. ¿Cómo vas a realizar el bautismo a una persona que está encamada, que está probablemente está enferma? Entonces, ya no existían los apóstoles, ya no existía la primera generación de líderes del cristianismo o apóstoles, y por lo tanto la iglesia cristiana primitiva tuvo que enfrentarse a esos problemas, y vemos cómo en este manual se argumenta de que puede ser por aspersión. Entonces, en la antigüedad podía ser tanto de aspersión como de inmersión, pero la iconografía religiosa ha colocado imágenes donde Jesús es bautizado por aspersión. Y quisiera, esto me ha puesto a reflexionar si realmente hubo la posibilidad de que el bautismo de Cristo o el bautismo de Jesús no sea necesariamente por inmersión. Tal vez nosotros desde nuestro enfoque protestante, desde nuestra cosmovisión, vemos el bautismo por inmersión, pero realmente el bautismo de Jesús fue un bautismo cristiano. Y este es algo interesante a debatir. Realmente Juan el Bautista realizaba esta ordenanza como se realiza actualmente en la iglesia cristiana, tanto católica, romana como protestante, o era otro tipo de bautismo, o simplemente estamos hablando de un acto que Juan el Bautista iba a realizar para poder ordenar a Jesús como Mesías y como rey de Israel. Recordemos de que en la antigüedad también se ungían a los reyes. Y siendo Juan el Bautista de línea sacerdotal, podemos ver de que probablemente el bautismo de Juan no sea necesariamente un bautismo, sino una unción eh, para preparar al nuevo rey, que en ese caso sería Jesús, en el pensamiento judío del mesianismo de la época del Segundo Templo. Entonces, esta es la cuestión que me ha llevado a ver este tema desde esta perspectiva. Y aquí vemos en este libro también que colocan esa misma iconografía. Entonces vamos a leer un pequeño artículo de la teología sistemática de Saúl Saldívar, y vamos a analizar qué es lo que nos dice, y también nos va a mostrar la postura que tiene uno de los teólogos respetables que podemos decir que aún todavía tiene influencia en el cristianismo moderno.
Entonces voy a compartir pantalla. Aquí tenemos este pequeño. Vamos a tratar de hacer más grande la letra. Estaba estudiando lo que es cristología y me pareció muy interesante algo que nos dice Saúl Saldívar en su libro. Y vamos a leerlo y vamos a comentarlo esta noche, si gustan acompañarnos. Después de la introducción que realizamos, entonces vamos a leer. Dice, hablando acerca del bautismo, Juan era hijo del sacerdote Zacarías, la madre de Juan era descendiente de Aarón directamente. Juan era por tanto sacerdote por derecho propio, aunque no existe ninguna prueba de que él haya sido consagrado para el oficio sacerdotal, ni de que no lo haya sido. Él era legalmente sacerdote, y esto es algo interesante para poder comprender la imagen de lo que es el bautismo. Realmente, realmente Juan estaba realizando esta función de sacerdote en el momento de bautizar a Jesús. Dice, no es cosa insignificante la consideración de persona a la cual se le asignó la tarea de bautizar al Dios hombre, una de las personas de la Trinidad ante la cual los ángeles se inclinan en adoración incesante. Para Juan, el más alto honor que se le concedió fue el de bautizar al Salvador, y de Juan se declara que fue el último profeta del antiguo orden, y que es el mayor de todos los nacidos de mujer, que fue el mensajero del Señor divinamente escogido. A Juan se le encomendó la tarea divina de preparar el camino al Mesías y de hacer a Cristo fuese manifestado a Israel. En Juan 1, 19, 28 es importante por las varias revelaciones que en él se registran, pero no hay ninguna tan significativa como el hecho de que el bautismo de los profetas era completamente reconocido y estaba establecido en las mentes de las autoridades como un procedimiento correcto, y también el hecho de que el Mesías bautizaría cuando él viniera. Es probable que el bautismo de Juan sirviera como sello de su predicación reformada y sirvió para indicar de que Jesús era el Mesías. Y esto es algo interesante, como nos dice Juan Saldívar, cómo Juan el Bautista cumple la función sacerdotal. Recordemos de que en el pensamiento judío, en la época del Segundo Templo, el Mesías sería rey y sacerdote. En la literatura de Qumran, en el libro de los Hebreos, también encontramos ese término, pero principalmente la función del Mesías es de rey. Y ahora la pregunta es esta. En la antigüedad los reyes eran ungidos por medio de los profetas. Tenemos el ejemplo de Samuel y Saúl, y Samuel y David, y los profetas posteriores que ungieron a los reyes de Israel. Entonces, desde este pensamiento podemos ver cómo se pudo haber elaborado lo que es la redacción del Evangelio para dar a comprender de que realmente Juan el Bautista estaba cumpliendo la función sacerdotal de ungir a Jesús por medio del bautismo para declararlo formalmente como heredero del reino de David en su mesianismo. Y esto es algo interesante, y la pregunta es, ¿cómo fue el bautismo? Aquí tenemos en paralelo los tres evangelios que nos narran acerca del bautismo de Jesús. Lo encontramos en Mateo, Marcos, Lucas. Juan calla en cuanto a esto, me parece. Vamos a leer el relato de Marcos. El relato de Marcos, si nosotros lo abordamos de manera cronológica, es el primer evangelio, el evangelio más antiguo. Se ha argumentado que es el menos teológico y probablemente
nos habla de algunos elementos históricos. Dice en Marcos 1, 9 al 7. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego subiendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Y vino una nube que les hizo sombra y una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Aquí encontramos la referencia acerca de que Jesús subiendo del agua. Interesante. También lo encontramos en el relato de Mateo, subió luego del agua. En el Evangelio de Lucas simplemente nos habla de que Jesús fue bautizado. Encontramos menos elementos en el Evangelio de Marcos. Aquí estos evangelios o este acontecimiento narrado en el Evangelio parece ser que contiene un trasfondo histórico y podemos argumentar de que sí, realmente Juan el Bautista realizó esta ordenanza a Jesús, cumple con el testimonio múltiple. Hay algunos pequeños problemas por ahí en cuanto a esto, de que si Jesús era mayor a Juan o Juan era mayor a Jesús. Sin embargo, no lo vamos a hablar en este programa, simplemente ya hemos visto de que sí, estamos viendo de que sí, dice que subió del agua, pero realmente, ¿qué quiere decir esto? Entonces, los evangelios sí nos narran de que subió del agua, pero hay cierta tradición cristiana que la iconografía antigua retratan a Jesús siendo bautizado por aspersión. Vamos a leer el artículo donde nos habla el modo del bautismo según Schaeffer en su teología sistemática, que nos habla acerca de esta cuestión, y en su afirmación y en su estudio, en su alegoría o su hermenéutica o exégesis, Schaeffer dice de que el bautismo fue por aspersión y no fue un bautismo cristiano. Yo creo que esto es lo que nos causa conflicto, porque si nosotros vemos las películas, vemos series, aún leemos el texto, parecía ser que el texto dice de que sí fue sumergido. Sin embargo, dice de que solamente subió del agua. ¿Realmente qué significa ese texto que nos narra acerca de subió del agua? Según Schaeffer, nos habla acerca de que no, el bautismo de Jesús no fue un bautismo cristiano. Esto tiene lógica desde el punto de vista de que no existía el cristianismo en el año 30. Ni siquiera sabemos si Jesús quería establecer una iglesia. Lo tenemos en el Evangelio de Mateo, pero simplemente es una referencia a la iglesia emergente que Mateo estaba hablando en ese momento de redacción, año 80, donde ya habían comunidades cristianas ya en desarrollo, pero en la época de Jesús no existía ninguna comunidad cristiana. Y por lo tanto, ¿qué tipo de bautismo fue la que realizó Juan el Bautista con Jesús? Vamos a leer este artículo interesante de este teólogo. No sé por qué me sale esto. Ahí está. Espérenme un momento.
Ya regresamos, tuvimos un pequeño problema. Entonces vamos a leer lo que dice este teólogo acerca del bautismo. Dice, para el teólogo Schaeffer, la forma como Cristo fue bautizado demuestra palmariamente la diferencia que existe entre el bautismo de Cristo y el bautismo cristiano, y la certeza de que el bautismo de Cristo es un acto oficial de Dios que no puede repetirse en la historia, pues el mismo es único en propósito. También asevera que es claro que el bautismo de Juan no era el bautismo cristiano. Interesante dato. A veces leemos el texto y asumimos de que la iglesia ya existía, asumimos de que esa ordenanza era parte de una ordenanza cristiana, cuando en realidad muchas comunidades y aún los judíos realizaban estos tipos de bautismos. También la secta de Qumran realizaba bautismos o lavatorios a los iniciados. Entonces, esta ordenanza no es cristiana en sí. Y el bautismo de Juan no era el bautismo cristiano. De otro modo, el apóstol no hubiera bautizado a 12 discípulos de Juan. Sobre la forma en que la Jesús fue bautizado, el teólogo Schaeffer se expresa de la siguiente manera. Y está lo interesante. Dice, de otro modo el apóstol no hubiera bautizado a 12 discípulos de Juan. Exactamente. Aquellos que fueron bautizados por Juan fueron vueltos a ser bautizados. ¿Qué tipo de bautismo era de Juan y qué tipo de bautismo se desarrolló posteriormente en el cristianismo? Vamos a leer. El surgimiento de Cristo en el río Jordán es una mera suposición, pues la escritura no dice tácitamente que él haya sido sumergido. Y ese es algo que acabamos de leer. Nosotros leímos que subió del agua, pero no dice que estuvo sumergido. Y ya me voy a parecer al sacerdote ¿cómo se llama? El del todo, que dice de que Pedro tenía suegra, pero el texto dice que no está casado, que no tuviera esposa, algo por el estilo. Parecía ser lo mismo. Dice de que Jesús subió del agua, pero el texto no nos dice que se haya sumergido. Dice, el surgimiento de Cristo en el río Jordán es una mera suposición, pues la escritura no dice tácitamente que él haya sido sumergido. Los que arguyen que Cristo fue sumergido en el Jordán se basan en dos posibles indicios, en la evidencia filológica y en la explicación inspirada del bautismo de Cristo, o sea, la evidencia exegética. Evidencia filológica. Este argumento sostiene que la forma del bautismo de Cristo debe determinarse por el significado de la palabra baptizo, que todos sabemos de que a nivel filológico, pues sí tiene que ver con sumergir, la cual aparece 80 veces en el Nuevo Testamento y 20 de esas veces no indica sumersión física ni envolvimiento. La palabra bautizo tiene dos sentidos, uno primario que indica sumergir y un significado secundario, el cual implica que el objeto ha sido sumergido por algún poder o influencia por algún agente que lo bautiza. Los que se basan en el sentido primario para sostener el bautismo ritual por inmersión se olvidan que los sacerdotes del antiguo orden eran rociados con agua y ungidos con aceite cuando iban a entrar al oficio sacerdotal. Y esto es algo interesante y es lo que dice Schaeffer, que el bautismo de Jesús realmente no fue un bautismo por inmersión, sino que fue un bautismo por inmersión, debido a que culturalmente el bautismo ritual por inmersión, aquellos que sostienen esto, se olvidan del trasfondo histórico cultural y aún siendo Juan el Bautista de linaje sacerdotal. Y si los redactores de los evangelios tratan de expresar lo que es realmente la unción
del profeta al futuro rey de Israel, pues lógicamente no es por inmersión, como nos dice, sino es por aspersión. Dice, aquellos que sostienen que el bautismo de Jesús fue por inmersión, se olvidan que los sacerdotes del antiguo orden eran rociados con agua y ungidos con aceite cuando iban a entrar al oficio sacerdotal. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Cristo entró a su oficio sacerdotal en la forma prescrita por la ley de Moisés. Él fue apartado mediante la administración del agua y la unción del Espíritu Santo, aspectos que concuerdan con las demandas de la ley. Ello constituye el cumplimiento de toda justicia. Exactamente, si Cristo vino a cumplir con toda justicia, también debía ser ordenado como los antiguos reyes de Israel. Dice, evidencia exegética. Incluye indirectamente todo el ministerio del bautismo de Juan, ya que el bautismo de Cristo ocurrió a mitad de ese ministerio. En los siguientes pasajes se relacionan el bautismo de Juan con el de Cristo. La misión divina de Juan era bautizar a Cristo. Y exactamente esa era la misión de Juan, manifestar a Cristo por medio del bautismo o esta ordenanza que era ungir al nuevo rey de Israel, al Mesías prometido. En todos estos pasajes se usa uniformemente la preposición ek con el significado del lugar donde se encontraba Juan, un sitio geográfico y no dentro del Jordán. Marcos 1.9 es el único pasaje donde aparece la preposición eis, haciendo parecer que el bautismo era dentro de las aguas del Jordán, pero esto se puede arreglar para no perder la concordancia con los demás textos al hacer un arreglo sintáctico de dirección, Nazaret y localidad. Con esta argumentación, Schaffer intenta probar que el bautismo de Jesús es completamente diferente al que Juan realizaba. La razón es muy sencilla. El bautismo de Cristo es un acto oficial de Dios mediante el cual Él está siendo ordenado o reconocido al ministerio como se acostumbraba a hacer con aquellas personas apartadas al oficio sacerdotal. Para dar mayor consistencia a su tesis, Schaffer hace un estudio de las palabras griegas envueltas en el relato del bautismo de Cristo. Y esta es la propuesta de este teólogo, que el bautismo de Jesús no fue realmente como el bautismo cristiano que nosotros conocemos. Y esto es lo que nos hace pensar y nos hace reflexionar. Si Juan el Bautista era de linaje sacerdotal, si Jesús era el Mesías prometido, para cumplir con toda justicia y con toda la ley, tendría que ser ungido por medio de un profeta, que en este caso Juan era reconocido como profeta en la comunidad judía, como también venía del linaje sacerdotal. Y la pregunta es, ¿tenemos la historia de Juan el Bautista en Lucas? ¿Para qué tenemos esa historia teniendo en cuenta de que el autor principal es Jesús y no Juan el Bautista? Probablemente los evangelistas quisieron darles autoridad sacerdotal que nos narra el Evangelio de Lucas en el nacimiento de este personaje, para que en el momento en que Juan bautizaría a Jesús, realmente ahí estamos viendo connotaciones de orden sacerdotal, de orden también de los reyes antiguos, donde un profeta ungía a lo que es a los futuros reyes del pueblo de Israel. Y entonces, para Scheffer, este teólogo, el bautismo es por aspersión y no por inmersión, aunque el texto nos hable de que subió, pero no dice que fue sumergido. Bien pudo haber estado agachado y simplemente subió del agua para ser rociado con aceite o con agua, no lo sabemos. No estuvimos en ese momento en ese lugar, pero sí sabemos de que Juan el Bautista lo bautizó. Históricamente esto concuerda con los 4 evangelios, que esto es una narrativa histórica. Pero la pregunta todavía sigue, ¿fue por inmersión o fue por aspersión?
desde el aspecto cultural, desde el aspecto antiguo de la Biblia hebrea, la relación de los sacerdotes y reyes, en el cual funge Juan el Bautista como sacerdote y Jesús como rey, parecía ser de que el bautismo de Juan era para manifestar al Mesías, a la realidad judía de la época del Segundo Templo, y por lo tanto realmente sí tendría que realizar este acto, que no es por inmersión sino por aspersión. Según este teólogo Schaffer, yo no había escuchado esta postura hasta que estuve estudiando este tema y vi este otro libro, Vida en la Trinidad, donde ahí está apareciendo claramente un Jesús que es esparcido con agua. Entonces, déjenme en sus comentarios si habían escuchado acerca de esto, acerca de que Jesús realmente no fue bautizado como un bautismo cristiano, fue una ordenanza diferente, teniendo en cuenta que era irrepetible este tipo de ordenanza a un rey o un sacerdote, y de mano de Juan, quien realmente tenía de línea sacerdotal la autoridad para poder realizar esta ordenanza. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Quise conectarme un momento con ustedes. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.